Salvación para este tiempo. Es el segundo tema de la serie El Dios de la Salvación. La cita bíblica se encuentra en Efesios capítulo 2, versículo 8, que dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La palabra don tiene que ver con regalo, con un regalo de Dios. Entonces, la salvación es para este tiempo también. Hay una anécdota que se las quiero contar. Dice que, o se cuenta, que el sol de mediodía abraza el camino con la fuerza del verano, y un hombre humilde carga un bulto muy pesado sobre sus hombros. Todos le conocen en la ciudad por su espíritu de servicio y su fidelidad a Dios. Al cruzarse en el camino con un muchacho incrédulo, oye la voz burlona: ¿cómo sabes que eres salvo? El cristiano sigue unos pasos adelante y deja caer la carga. Entonces dice: ¿cómo sé que se me cayó el bulto? No he mirado atrás. No, replica el muchacho, no has mirado atrás, pero ya no sientes el peso. Exactamente, respondió aquel hombre. Es por esa misma razón que sé que yo soy salvo. Ya no siento la carga del pecado y de tristeza, y he encontrado paz y satisfacción en el Señor. ¿Cómo sabe cuando uno es salvo? Bueno, pues es creyendo en el Señor Jesucristo, teniendo esa fe que Dios perdona toda nuestra deuda de pecado. Y bueno, la concepción de la salvación en el Nuevo Testamento no está basada en una representación natural o visual. Es más, en una seguridad producida por la fe. Y no solo creer en el vacío, más bien creer en la obra perfecta de Jesucristo en la cruz del Calvario. Pues es la fe en Jesucristo la que produce la salvación. En primera carta de Pedro capítulo 1 versículo 9 dice: obteniendo el fin de nuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. La salvación entonces es un perdón de deudas, es el perdón de nuestros pecados. Dice la palabra de Dios en Romanos, en la carta a los Romanos capítulo 3 versículo 24 al 25, dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. El Nuevo Testamento es el cumplimiento perfecto del plan salvífico de Dios. El apóstol Pablo nos dice que Dios, en su paciencia, pasó por alto los pecados del mundo. La paciencia, en este sentido, nos indica un aplazamiento de una deuda no solo de nuestros pecados, una redención no solo del hombre presente, más bien deudas que quedaron pendientes desde la desobediencia del primer hombre, es decir, desde Adán, hasta llegar a mi presente. Deuda que es pagada al venir Cristo y derramar su sangre para borrar mis deudas y las tuyas en la cruz del Calvario, es decir, para borrar todos mis pecados. La salvación es un resultado de mi fe en la obra de Cristo Jesús. Es poner toda mi confianza, toda mi fe en que Cristo Jesús me da salvación. También en la carta a los Romanos capítulo 5 versículo 8 al 9 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. El Nuevo Testamento nos indica que esta salvación no es otra cosa que la justificación de nuestros pecados, y esta justificación es por medio de la fe. Justificados pues por la fe. Eso dice en Romanos capítulo 5 versículo 1. Jesús ya pagó por mí.
aun cuando no lo merecía. Él murió por mí. Yo solo tengo que venir a Cristo, creer que Él murió para salvarme y perdonarme. Y no solamente murió, sino resucitó al tercer día. Es decir, tengo que entregar mis cargas a Jesús y disfrutar de la salvación que Él tiene para mí. Tengo que creer y poner toda mi confianza en el Señor Jesucristo. Ahora, los pasos en el Nuevo Testamento para que yo sea salvo son, primeramente tengo que escuchar el Evangelio, y Evangelio significa las buenas noticias, y estas noticias son buenas porque Jesucristo vino a salvarnos. Ahora en Romanos 10:17 dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ese es el primer paso que debo de dar, el escuchar, el oír, el recobrar el sentido de escuchar, de poner atención lo que la Biblia, lo que la palabra de Dios tiene que decirme y creer en esa palabra de Dios. Entonces se abre en mí esa esperanza de dar un paso, de que la fe venga a mí porque yo estoy oyendo la palabra de Dios. Ahora también es creer, porque dice en Hebreos capítulo 11 versículo 6 dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora el tercer paso es arrepentirse de todos nuestros pecados pasados y también de los presentes, porque Dios dice en Hechos capítulo 17:30, Dios manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Y arrepentimiento no solamente tiene que ver con el remordimiento o tiene que ver con la parte de sentir algo, una frustración, de sentir un dolor. Es parte, pero no es el todo. El arrepentimiento tiene que ver con cambiar mi forma de pensar, con cambiar mi actitud hacia con Dios, hacia con su palabra, y de abrir mi corazón a lo que Dios tiene para mí. Pero arrepentirme también tiene que ver con dejar toda mi vida pasada, toda esa forma de vivir, de pecar, de bailar, si en alguna ocasión consumes alguna sustancia nociva, si eres adicto a algunas cuestiones, a la inmoralidad sexual, a todas esas cosas que nos separan, que nos alejan de Dios. De todo eso tenemos que arrepentirnos, de toda nuestra forma de vivir, de la vieja manera de vivir. Entonces, ahora tenemos que confesar a Jesús como nuestro Señor Jesucristo, como nuestro Dios, como nuestro Salvador. Porque dice en Mateo 10:32, Él dijo, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Ahora, confesar a Jesús no solamente tiene que ver, volvemos otra vez a decirlo, de los labios hacia afuera, no, tiene que nacer desde una postura del corazón, de la mente, de haber creído en el Señor Jesucristo y de haber tomado una decisión de arrepentirme, de cambiar mis hábitos, de cambiar mi vieja manera de vivir o mi antigua manera de vivir. Pero esto es con la ayuda de Jesucristo, no es con mis propias fuerzas, sino yo pidiéndole a Dios que Él me haga libre, que Él me libere, que Él desate toda clase de pecado, toda clase de cadena que me ha llevado a la ruina, al dolor, al sufrimiento, a la perdición. Y como paso número 5 en esta aplicación de los pasos para que yo pueda ser salvo por gracia en Cristo Jesús, tengo que hacer lo que dice la palabra de Dios en Hechos 2:38. Dice, y ser bautizado para el perdón de pecados, pues Pedro dijo de la siguiente manera, arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para el perdón de vuestros pecados. Es decir, el bautismo nos identifica con Cristo. El bautismo en agua tiene que ver con sumergir, con zambullir, con un cubrimiento total, con cambiar
el color. Entonces, en esa parte tenemos que nosotros proceder al bautismo. Cuando me refiero a cambiar el color, me estoy refiriendo a que dice la palabra de Dios que si nuestros pecados fueran tan rojos, Él va a emblanquecer nuestras vidas. A eso es a lo que se refiere, o lo que me quiero referir. Entonces, hoy tú puedes ser salvo. La pregunta es, ¿deseas hacerlo? Que Dios te bendiga y espero que tu decisión sea sí, el creer en el Señor Jesucristo, el anhelar ser salvo por el Señor Jesús. Que Dios te bendiga.